Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Y continuamos en esta mañana nuestro estudio expositivo del libro de Apocalipsis, basado en un eslogan común que tenemos muy fijo en nuestra memoria, en nuestra conciencia: Jesucristo, Cordero Vencedor. Hemos ido estudiando en detalle el libro de Apocalipsis y son muchas las lecciones, los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de este libro, que antes nos era un poco desconocido, pero que cada vez nos estamos familiarizando y estamos viendo toda la utilidad, todo el evangelio y todo lo pastoral que es este libro de Apocalipsis. Nosotros estamos en el capítulo 11. El capítulo 11 es un interludio final de la segunda serie, que es la serie de las trompetas. La serie de las trompetas fuimos hasta la sexta trompeta y luego venían 3 ay. Y un interludio que nos está preparando y aproximándonos para la séptima trompeta. Aún no estamos en la séptima trompeta, estamos en un intermedio que, como su nombre lo indica, es como una especie de pieza musical de suspenso, de silencio, preparatorio para lo que viene. Hemos dicho en varias oportunidades que esta segunda serie, que es una serie que se ha ido dilatando un poco por los interludios que son un poco extensos, tiene que ver con una serie judicial. Y sabemos que cuando hay juicios, los juicios siempre son solemnes, son un poco suspensivos y son un poco traumáticos, especialmente para quienes son objeto de ese juicio. La serie de las trompetas es una serie judicial, pero no se va a llegar al final de esta serie, es decir, a la séptima trompeta, hasta no llegar al tercer ay. Y ese tercer ay está precedido por un testimonio público basado a través del libro del pacto y del testimonio público de los 2 testigos que nosotros hemos estado analizando. Lo más interesante del pasaje de hoy que nos corresponde, que dice así: y los cadáveres o sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Nosotros quedamos el domingo pasado en la muerte de los 2 testigos. Los 2 testigos fueron ajusticiados por una bestia que subió del abismo. Una bestia infernal, una bestia asquerosa, fuerte, terrorífica, que destruyó de manera inclemente, de manera injusta, a estos 2 testigos indefensos. Estos 2 testigos dijimos que representan la ley y los profetas, es decir, todas las profecías mesiánicas, todas las profecías del Antiguo Testamento, es decir, la palabra de Dios, que ha sido prometida, pero que ha sido cumplida. ¿Y quién fue el que cumplió las profecías del Antiguo Testamento? ¿Quién es el único que ha podido cumplir y encarnar en sí mismo toda la palabra de Dios? Jesucristo. Es decir, ¿a quién mataron o a quién mató esta bestia infernal? A Jesucristo, el Hijo de Dios, el enviado del cielo, el que ha sido prometido desde la eternidad y al comienzo del desarrollo de la historia del pacto, pero que luego en el momento preciso, en la hora y en el día exacto, cumplió todas las disposiciones del pacto yendo a la cruz. Esta bestia lo mata y se ufana de poderlo matar, ¿sí? Se enorgullece de poderlo matar y lo exhibe públicamente, ¿sí? Y de esa manera manifiesta que él ha salido victorioso, como dice el texto anterior, los venció, ¿cierto? Los derrotó y los exhibió públicamente. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Vamos a concentrarnos en esta mañana en la descripción metafórica, simbólica o alegórica que va a hacer el texto sobre esta gran ciudad. Nosotros vivimos en una gran ciudad considerada una de las ciudades más grandes de América o de Sudamérica. Estamos catalogados entre una metrópoli. La mayoría de nosotros no somos de esta gran ciudad, venimos de campos, de aldeas. La mayoría de nosotros venimos de pueblos, ¿sí? Y no tuvimos ese privilegio de nacer en una gran ciudad, gracias a Dios. Gracias a Dios nacimos en pequeñas aldeas, en campos, en fincas, en lugares apartados, inhóspitos, pero en lugares tranquilos, en lugares llenos de vegetación, llenos de un aire limpio,
y llenos de tranquilidad, y tuvimos una niñez mucho más tranquila. Tuvimos una niñez cómoda, trepándonos a los árboles, comiendo frutas, viviendo con sencillez el día a día, viendo los atardeceres, las estrellas, jugando con los animales. Esa fue nuestra niñez, la mayoría de nosotros. Pero muchos de nosotros, por razones de situaciones económicas o de guerra de este país, o por otras situaciones de expectativas y de oportunidades que nos brinda la gran ciudad, tuvimos que emigrar. Y estamos aquí en esta ciudad. Algunos pensando que la gran ciudad es la oportunidad. Que es la oportunidad para estudiar, que es la oportunidad para salir de pobres y que es la oportunidad para tener una vida moderna. Si queremos vivir en modernidad y en lujos y en tecnología, nada mejor que la gran ciudad. Y muchas de esas grandes ciudades de nuestro país nos venden unos eslogans tan llamativos, ¿cierto? Como la sucursal del cielo, o la ciudad de la eterna primavera, o qué tal el corralito de piedra, o 2.600 metros más cerca de las estrellas, o la bella durmiente del Magdalena, o la ciudad bonita, o la querendona morena y trasnochadora. Eslogan que invitan al campesino y al aldeano a dejar su aldea y correr a la gran ciudad en busca de oportunidades, en busca de desarrollo, en busca de bienestar y en busca de todos los privilegios y lujos que nos puede ofrecer una ciudad como esta, una metrópoli, que es considerada la Atenas suramericana. ¿Cómo les parece? Y estamos hoy en medio de esta gran ciudad. Pero ¿saben lo que nos va a describir el texto en esta mañana? Es que en toda ciudad o en toda gran ciudad como esta, que está siendo descrita en Apocalipsis, hay dos lugares que ya fueron descritos al comienzo del capítulo 11. Esos dos lugares es el templo y lo que está fuera del templo. En el templo están los objetos sagrados, el culto que se le rinde al Dios verdadero, está la enseñanza verdadera, está la cosmovisión correcta, está el culto y los que adoran, que deben ser medidos o que deben ser precisados por la veracidad de la palabra. Pero fuera del templo está el patio, o el atrio, o como va a ser descrito en esta mañana, la plaza, o como diríamos, el parque. ¿Me hago entender? Toda ciudad tiene dos lugares básicos. Y en este contexto de Apocalipsis está en primer lugar descrito el lugar de adoración, es decir, el lugar donde se preserva la verdad, el lugar donde se vive correctamente, el lugar donde se enseña lo adecuado y se reúnen los que adoran al Dios verdadero, es decir, donde está la palabra, donde está Dios presente y es honrado, y luego están los que están afuera, en el patio, en la plaza, en la confusión del abismo. Nosotros vimos en el capítulo 11 en sus comienzos que el ángel le ordena a Juan recibir un libro y luego le da en su otra mano un cordel o una caña para tomar medidas. Y lo primero que debe medir es los que están en el templo, los que llegaron al culto, los que se reúnen, los que hacen parte de, los que son piedras vivas del edificio, los que son ovejas del redil, que constantemente adoran a Dios y que deben ser medidos, deben ser precisados por la exactitud de la palabra. Pero luego le dice Dios a Juan, le dice, el patio, no lo midas. ¿Saben por qué? Porque fue entregado, fue dejado, fue abandonado para que los gentiles lo oyen. Es decir, los incrédulos, para que lo gobiernen los incrédulos y oyen y pisoteen y desprecien toda la verdad. Dos realidades están descritas. El versículo que nos corresponde hoy dice, estos testigos que representan toda la palabra y que representan a Cristo encarnado, cumplieron la tarea, profetizaron, predicaron, denunciaron. Y esa denuncia fue muy mal recibida por los gentiles, es decir, por los que están en el patio, por los que están en la plaza pública, por los que gobiernan el abismo y la oscuridad de las tinieblas. Fue mal recibida esa denuncia. Y como fue mal recibida, ¿qué hicieron?
los que dirigen y gobiernan y tripulan estas multitudes del abismo, representados por la bestia, le dieron muerte al testigo, al fiel y verdadero, al que representa la verdad, al que cumple las promesas de la redención. No lo soportaron y terminaron gritando en la plaza pública: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Por 3 años y medio, dice el texto, se dio la profecía, que corresponde al ministerio público de Jesús, que corresponde también a todo el sitio que hace el emperador en Jerusalén posterior a la resurrección de Cristo y que termina en la destrucción de la ciudad. Pero luego dice la Biblia que estos 2 cadáveres, o este cadáver, ahí está hablando en plural porque está hablando de los 2 testigos, pero sabemos que estos 2 testigos realmente es uno solo, es el fiel y el verdadero, ¿cierto? Moisés y los profetas, pero está manteniendo la metáfora de los 2 testigos, o de los 2 olivos, o los 2 candeleros. Dice: estarán en la plaza de la grande ciudad. Y el título de nuestra enseñanza hoy es Testimonio al Parque. Porque hay unos testigos y hay un testimonio. Y aunque esta bestia y las multitudes que siguen las ideologías de esta bestia, que representa el mal, la oscuridad, lo que sale del abismo, la humareda infernal de las ideologías paganas, pretenden destruir a los testigos y les causan la muerte, el mismo cuerpo o los cadáveres, como dice acá, de estos testigos muertos o crucificados, es un testimonio público contra ellos, de que ellos mataron al justo. Ahora, lo que el texto nos va a describir en esta oportunidad no es el tema de los cadáveres, ya fueron muertos, pero fueron muertos cuando ellos hubieron acabado su testimonio. Es decir, cuando terminaron la tarea de profetizar y de hacer públicas todas las verdades de la redención y todas las denuncias contra los incrédulos. El texto no se va a centrar hoy en los 2 cadáveres, el texto se va a centrar en el carácter de la gran ciudad y el carácter de los que gobiernan y dictan las leyes en la gran ciudad. Y nos va a presentar unos ejemplos históricos para que nosotros comprendamos en qué consiste la multitud de la gran ciudad que causa muerte a los testigos, pero que la muerte de los testigos se convierte en un testimonio contra ellos y en un testimonio público. Lo primero que va a decir: estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual o en sentido figurado o en sentido análogo es o se llama Sodoma. Algunos aquí se han perdido en el estudio de la Escritura, porque terminan pensando que este lugar que se está describiendo no es el que describe acá, sino otros lugares. Entonces terminan hablando que es Francia, ¿cierto? La cuna de la Revolución Francesa en el siglo XVI y XVII. Otros terminan diciendo que es Babilonia, la cuna de todas las ideologías paganas y ciudad de confusión. Y otros terminan diciendo que es Roma, la capital del Imperio Romano y la capital del culto pues idolátrico a través de la base del Vaticano. Nosotros no tenemos que confundirnos porque sabemos que nuestro hilo conductor no es alegórico. Sabemos que nuestro hilo conductor en la hermenéutica es histórico-redentivo. Es decir, unimos toda la historia de la redención mirando a Cristo, que es el que cumple todas las disposiciones de la redención. Ese es nuestro hilo hermenéutico. No somos alegóricos, no somos historicistas, no somos literalistas, ni somos futuristas en nuestra interpretación. Histórico-redentivo. Jesucristo, Cordero, vencedor. Entonces, vamos a ir yendo paso a paso para saber de qué ciudad está hablando aquí el texto. Porque menciona 3, pero yo ya les mencioné otras 3. Pero hay 3 en el texto. ¿Cuáles son esas 3? ¿O cuál es esa única ciudad que se está describiendo aquí? En primer lugar dice, estarán en la plaza de la grande ciudad, que se llama Sodoma. La primera ciudad que es descrita aquí como un testimonio al parque o un testimonio público es Sodoma. ¿Recuerdan de Sodoma?
Sodoma es una ciudad muy interesante en el libro de Génesis. Es una de las ciudades antiguas. Es una de las primeras ciudades grandes y desarrolladas que existió en la historia de la humanidad. Se cree que en la época de Sodoma había muy pocas ciudades pobladas y ciudades desarrolladas y ciudades con orden y ciudades con gobiernos y con militares y con leyes jurídicas internas. Dentro de esas pocas ciudades existió Sodoma. Pero al lado de Sodoma, que era un valle, ¿cierto? Un valle de los edomitas y moabitas, había otras ciudades a su alrededor. Era un valle amplio y generoso. Y en ese valle habían por lo menos 5 ciudades. La principal era Sodoma y las otras eran ciudades dormitorio o ciudades periféricas que estaban junto a la gran o a la grande ciudad. ¿Cómo les parece la descripción de esa gran ciudad? Es la grande. Si a nosotros nos dicen, lo invito a la grande ciudad, ¿usted qué dice? Claro, qué lujo ir a la gran ciudad, por ejemplo, en Estados Unidos. A la grande ciudad, Nueva York, Washington, u otra ciudad famosa, o qué tal Las Vegas, ¿no? La grande ciudad aquí se llama Sodoma. Sodoma es una ciudad representativa en la historia del libro de Génesis. Y es una ciudad que recibió el testimonio y recibió testigos. Sodoma recibió el testimonio de unos testigos o de un testigo que fue heredero de las promesas del pacto de la redención. Un justo, dice la Biblia. El justo, Lot, sobrino de Abraham. Lot, dice la Biblia, escogió en dirección a Sodoma y fue extendiendo y inclinándose más hacia el valle y llegó a Sodoma. Nosotros siempre hemos pensado mal de Lot y hemos juzgado a Lot y por supuesto hay censuras que podemos hacer contra él y contra su actitud de desplegarse hacia Sodoma. Pero tenemos que ver también que como la Biblia lo describe, fue un justo, es decir, un hombre temeroso de Dios, que llegó a la ciudad y fue un testigo del propósito de la redención de Dios. Sin embargo, Sodoma, en el contexto del pasaje y del capítulo 10 y 11 de Apocalipsis, describe lo que sale del pozo del abismo. La mayoría de nosotros hemos asociado a Sodoma y Gomorra con homosexualismo. Casi que nos viene a la mente Sodoma, inmediatamente lo conectamos con esa realidad pecaminosa. No obstante, Sodoma representa mucho más que eso en la historia. Sodoma representa la perversión, no solo de tipo sexual, sino todo tipo de perversiones. Sodoma representa una ciudad que no tiene límites morales, una ciudad que no tiene límites éticos, una ciudad que no tiene contenciones de carácter para el bienestar y el desarrollo integral de una sociedad. Sodoma representa una ciudad abierta, como llamaríamos hoy una ciudad de puertas abiertas, una ciudad 24 horas, una ciudad generosa, una ciudad donde todos son bien recibidos y donde todo lo que se crea y se quiere expresar tiene libertad. Parecido a algunas ciudades contemporáneas hoy. Sí, parecido a algunas ciudades que son abiertas, donde nadie tiene que ser molestado por razones de sus creencias o sus prácticas morales o inmorales, donde todo vale y todo se permite. Eso representa a Sodoma en la historia bíblica. No solamente tenemos que reducirla a una condición de pecado, tenemos que ampliar el abanico porque eso es lo que representa, el abanico de libertad moral. Es el multicolor y la vida multicolor de una sociedad abierta, abiertamente inmoral y abiertamente separada de Dios. Esta ciudad donde quedan los cadáveres se llama Sodoma, es decir, una ciudad perversa. Una grande ciudad con lujos, con tecnología, con modernidad, con desarrollo histórico, con patrimonio, pero el peor patrimonio que tiene es su perversión. Cuando nosotros elegimos una ciudad para vivir, generalmente lo menos que observamos es qué ciudad es en cuanto a aspectos morales o éticos.
La mayoría de nosotros elegimos que tengamos acceso a la universidad, que tengamos acceso a un buen trabajo, que tengamos tecnología, que tengamos bienestar, pero la mayoría de nosotros no nos detenemos a ver si esa ciudad es una ciudad perversa, si es una ciudad inmoral, si es una ciudad tan abierta que nosotros y nuestros hijos van a correr mucho riesgo. Recuerden que ese fue el riesgo que corrió Lot con su familia al aproximarse a esa ciudad, al llegar y a ser parte de esa ciudad, al convivir en esas condiciones tan inmorales, tan contrarias, tan perversas a la moral bíblica. Mientras esta ciudad representa el patio, ¿sí?, es decir, los que están afuera, lo que no se puede medir, porque es tan diverso y tan perverso que no se puede medir ni se debe medir, porque no se rige por la precisión de la palabra, Dios envió testigos a esa ciudad. Dios envió justos. Y recuerden la oración de Abraham: Señor, si hubiese siquiera 10 justos, ¿preservaría la ciudad? Y recuerden cómo el Señor le responde a Abraham: si hubiese siquiera, o al menos 10 justos, yo no destruiría la ciudad por amor a esos testigos, a esos que han llegado a profetizar, en medio de y a pesar de. Pero no había ni siquiera 10 justos. Y Dios destruyó la ciudad y sacó a sus testigos, ¿sí? Pero recuerden que saliendo de la ciudad, la esposa de Lot incumple una orden que se le dio a la familia y fue no mirar atrás. Y recuerden que ella miró atrás y se convirtió, dice la Biblia, en estatua de sal. Pero esa misma estatua de sal, que es una consecuencia de la desobediencia de la esposa de Lot, también se constituye en un testimonio a la incredulidad y un testimonio público de la justicia de Dios. Es un testimonio público al parque de que Dios es justo y que no se puede atentar contra la verdad de Dios, ni se puede vivir libremente en perversiones, porque Dios es justo. Y que una ciudad que abre las puertas de la perversión y que hostiga a los creyentes y hostiga la verdad de Dios, Dios tiene que destruirla. No porque nosotros deseemos, es porque ese es el designio de Dios, porque es una ciudad que ahoga la verdad. Es una ciudad donde la verdad se seca, donde la verdad no progresa y no germina. ¿Por qué? Porque hay mucha perversión. Sodoma es la cuna de las perversiones. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto entonces? Primero, que Dios envía testigos y el testimonio de su palabra a cualquier ciudad. No importa que esa sea una gran ciudad llena de perversiones, pero que aún en esa gran ciudad hay testimonio público contra ellos, de que ellos han perseguido y hostilizado la verdad y han dado muerte a los testigos. En Sodoma no hubo ni siquiera 10 justos por cuenta de las perversiones, y Dios la destruyó. Pero lo que nos está diciendo el texto también es que la ciudad donde mataron literalmente, no metafóricamente, a los testigos, es una ciudad perversa, aunque tenga el título de religiosa, aunque tenga el título de una ciudad histórica, con legado religioso, o ético, o judeocristiano. Es una ciudad perversa, tan perversa que se confabula con el engaño y con la maldad, y no respeta, sino que ignora y desprecia la verdad. Hermanos queridos, hay testigos y hay testimonio. El testimonio lo dan los testigos. Pero aunque estas bestias y estas multitudes maten los testigos, hay un testimonio que queda y que perdura contra ellos. Y ese testimonio es la palabra cumplida y ejecutada de Dios. En el caso de Sodoma tenemos el testigo y tenemos el testimonio. El testigo, Abraham y Lot. Tenemos el testimonio. Ellos los hostilizaron, Dios los sacó, destruyó la ciudad y quedó un monumento de sal. En honor, un monumento representativo, un patrimonio que dice que es una ciudad perversa y que Dios tuvo que destruirla
¿Cómo la destruyó? Con el fuego que sale de su boca. Capítulo 11. ¿Qué decían los testigos? Cuando hablaban salía fuego de su boca y consumía a sus adversarios. Eso sucede en el caso de Sodoma, destruida con fuego y con azufre por su perversión. Testimonio público. Ahora, no sé cómo les parece a ustedes, pero es llamativo que esta bestia, que es todo un sistema político, económico, militar, que sale del abismo, que emerge de la oscuridad, quiere silenciar los testigos y destruir el testimonio. Y lo que hace es traer contra sí mayor testimonio. Porque dice que ahora sus cadáveres estarán, permanecerán. Por supuesto sabemos que en ningún momento en la historia del pueblo de Israel los cadáveres quedaron expuestos públicamente. Solo cuando hubo guerras, pero las guerras no sucedieron en las ciudades, sino en los desiertos, y tuvieron que dejar los muertos sin sepultar, porque fueron perseguidos los que sobrevivieron. Pero en este caso nosotros sabemos, y por la cultura hebrea, Dios había dicho que no se podía dejar un cadáver expuesto. Era un indigno, era deshonroso, era una injuria, tanto con el finado o con el cadáver, como con toda la sociedad que estaba alrededor. Una persona moría y debían darle sepultura el mismo día. Hoy en día los pasean como 3 días. Pero en ese momento tenían que darle sepultura el mismo día. ¿Recuerdan qué sucedió con Jesús? La Biblia dice que murió y los soldados romanos y el imperio y los religiosos judíos los iban a dejar allí, a Jesús y a estos otros muertos, ladrones, colgados en la cruz. Pero ¿recuerdan qué sucedió? José de Arimatea y Nicodemo fueron al Sanedrín y pidieron autorización para bajar el cuerpo de Jesús y sepultarlo el mismo día, para que se cumplieran las profecías. Cuando dice acá que sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, no está diciendo que estarán sin sepultar, sino que la memoria, el recuerdo, la imagen de este acto público tan macabro, como crucificar al justo, ¿sí?, y matarlo de la manera más vil, más cruel, va a perdurar en la memoria, va a estar en la retina de aquellos que le crucificaron y de aquellos que presenciaron este evento. Aunque los cadáveres no están, ellos tienen un recuerdo vivo, una imagen de algo que sucedió en la gran ciudad, con el aval de los religiosos y con el grito unánime del público: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ese testimonio, esa memoria, ese recuerdo va a perdurar, estará en la plaza pública, y no es un testimonio favorable para ellos, es un testimonio contra ellos, como denuncia por sus perversiones, porque solo una ciudad perversa mata a los creyentes. Solo una ciudad perversa persigue la verdad y quita todo límite en defensa de la vida y en defensa de la moral. Pero eso es un testimonio público. En segundo lugar, dice el texto, esta grande ciudad en sentido espiritual se llama Egipto. Sodoma, cuna de las perversiones, sinónimo de las perversiones. Es decir, Jesús fue crucificado en una ciudad perversa, como Sodoma, como Babilonia, como Nínive y como muchas otras ciudades del mundo y las ciudades donde nosotros vivimos. Pero también dice que estos 2 testigos fueron muertos o fueron vencidos aparentemente en una gran ciudad que se llama Egipto. Y ahí nosotros tenemos que comenzar a conectar la interpretación, porque Egipto no es ciudad, Egipto es un país. Egipto representa un imperio antiguo que ya había sido devastado en la época en que Juan recibe la visión. Egipto representa un imperio poderoso que auxilió temporalmente y acogió al pueblo de Dios en la familia de Jacob, pero que posteriormente hostilizó y oprimió al pueblo de Dios.
Así como nosotros conocemos a Egipto, a Sodoma, perdón, como la ciudad de las inmoralidades, conocemos a Egipto como la ciudad o el imperio de la opresión. Imperio que oprimió a los creyentes. Pero ese no fue el peor problema de Egipto. El mayor problema de Egipto no fue ponerles cargas duras a los hebreos y oprimirlos y ponerles capatazos. Ese no fue el pecado mayor de los egipcios. Así como el mayor pecado de Sodoma no fue la homosexualidad, sino la perversión a todo nivel, la inmoralidad a todo nivel. El mayor pecado de Egipto no fue la opresión. El mayor pecado de Egipto fue su ateísmo. Su ateísmo. Ellos prescindieron de Dios. Egipto fue un imperio poderoso que dijo, nos podemos valer por nuestros propios dioses. Más de 1 millón de dioses tenían. Adoraban los becerros, las vacas, los búhos, los búfalos. Adoraban los animales, las serpientes, los lagartos, los sapos. Adoraban el sol, la luna, a Osiris, a Isis. Pero adoraban hasta las cebollas, los puerros. ¿Cómo les parece el dios cebolla que nos hace llorar? Adoraban todo lo que encontraban. Era una sociedad o un imperio donde se podía creer cualquier cosa, donde se podía adorar cualquier cosa, donde era legítimo y legal, institucionalizado adorar lo que a usted se le ocurra y como se le ocurra. Aquí sí somos muy espirituales. Lo que usted quiera, hágalo. Una sociedad espiritual, no una sociedad cristiana. Una sociedad religiosa, pero es laica. Es decir, crea lo que quiera, adora a quien usted quiera, tiene libre oportunidad. Recordemos que la Constitución nuestra del 91 no abre la libertad a los cristianos, sino abre la posibilidad de este sistema idolátrico, multicultural, donde todo se tiene que respetar, donde todo culto vale, donde usted puede adorar hasta la cebolla, o el tomate, o el ajo, lo que usted quiera, adórelo, está permitido. Por eso no se puede medir el patio, porque el patio es el lugar del desprecio, donde se desprecia a Dios, se ignora a Dios, se pisotea la verdad, con todo vale, y hágalo como tú quieras. El mayor problema de Egipto no fue imponer cargas a los hebreos. El mayor problema de Egipto fue su idolatría, su ateísmo, solapado, porque lo solapaban con culto a los astros, con una adoración muy férrea a sus dioses paganos. Pero esa adoración idolátrica es igual a ateísmo, porque quien no adora al Dios verdadero es un ateo. Peor que un incrédulo. Egipto es la grande ciudad, el grande imperio, y para ellos constituirse en tan grandes y tan poderosos, adoptaron todos los ídolos habidos y por haber. Adoraban los animales, los reptiles, los insectos, las cosechas, los ríos, los astros, se adoraban ellos. ¡Qué confusión! Prescindieron de Dios. Una sociedad que prescinde de Dios es una ciudad pagana, es una grande ciudad donde no hay nada valioso ni útil. Pero esta descripción que nos hace el texto dice, en sentido espiritual, esta grande ciudad se llama Egipto. Ahora, ¿saben cuál fue el mayor problema de Egipto para los creyentes, para los hebreos? El mayor problema no fue que los oprimieran. El mayor problema fue que los hebreos, en medio de esa cosmovisión pagana, comenzaron a adoptar, a abrazar, a abrirse ideológicamente, conceptualmente, en prácticas reales, a su entendimiento de la vida. Recuerden que fue lo primero que hicieron, liderados por un gran hombre de Dios en la historia del Éxodo. Apenas Moisés se tardó un poco y no descendía, uno de los ídolos más representativos.
de los más fuertes y poderosos, de los que tienen más cuernos. Un becerro para adorarlo y que sea nuestro Dios, porque no sabemos qué le aconteció a nuestro líder. Loable acción. Una acción alternativa de adoración por si Dios falla, por si Dios tarda en respondernos. ¿Qué mejor que tener un becerro? ¿Qué mejor tener el ayúdate que yo te ayudaré? Egipto representa el ateísmo. No solo es una ciudad perversa, mala, inmoral, abierta, sin límites, sin reservas morales. Hermanos, Dios nos creó para vivir para su gloria. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Venimos de Él y volveremos a Él. La razón sublime, el sublime propósito por el cual Dios nos creó es para que vivamos para Él. Quien decide vivir por su propia cuenta, dice la Biblia, Dios lo entrega a pasiones vergonzosas. Y dice también en Romanos 1, terminan dándole culto a los reptiles. No adoran al Dios verdadero, perfecto, santo y justo, y se rinden ante un sapo, ante un búho, ante un lagarto. Pero ellos dicen que son inteligentes. Ahora, la mayoría de nosotros decimos, no, es que las sociedades supersticiosas, místicas, idolátricas, son las sociedades de gente ignorante. Pero ¿saben por quiénes están liderados? Por intelectuales. Sociedades ignorantes, empobrecidas, lideradas por intelectuales bestiales. Es decir, son bestias de poder. Son bestias de dominio para subyugar a través de ideologías inmorales, como Sodoma, pero también de conceptos religiosos abiertos y pluralistas, como Egipto. Todo se puede adorar en esta ciudad. ¿No le gustaría a usted visitar esa ciudad? Nadie lo va a juzgar por nada. Nadie le va a incomodar en esa gran ciudad. Usted puede adorar, vivir como sea y nadie lo molesta, porque es la ciudad que le da la bienvenida a todos. ¿No es ese uno de los eslogans de esta ciudad? La ciudad donde todos son bienvenidos. Es decir, no hay límites morales como Sodoma y no hay límites religiosos como Egipto. Estos cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual o metafórico es Egipto, la ciudad que oprime porque dice que puede vivir sin Dios. Yo no sé si algunos de ustedes asistieron la semana pasada al foro que se hizo con este famoso ateo europeo. Terminó siendo más creyente que el sacerdote. Hoy en día se promueve el ateísmo abierto, el laicismo. Tú puedes creer lo que tú quieras. Una sociedad que no tiene una línea ni moral, ni una línea espiritual o doctrinal. Pero ¿qué digamos de las iglesias? La mayoría de las iglesias hoy en día, todo se vale. Lo que funcione se aplica. Por eso no les conviene una confesión, por eso no les convienen estándares doctrinales, por eso no les conviene unos límites seguros y precisos, por eso no les conviene un gobierno bíblico. ¿Por qué? Porque todo vale, lo que esté de moda, de acuerdo a la temporada, o como decimos en el castizo, al son que les toque. Eso es Egipto. Dios puso a su pueblo hebreo en la mejor tierra, en Gosén. Pero ellos rápidamente y al final de su tiempo estaban mezclados con todos los egipcios. En sus trabajos, en sus empresas, en sus conceptos, en sus prácticas. Y Dios dijo, yo mejor los saco. La razón por la cual Dios los sacó no fue porque estaban siendo oprimidos. La razón por la cual Dios los sacó fue porque ellos estaban comenzando a perderse en las ideologías paganas de Egipto. Y Dios dijo, mejor los saco al desierto, mejor sin empleo, pero que me adoren a mí. Mejor sin tecnología como Egipto y sin pirámides y sin patrimonio histórico, pero que me adoren y me sirvan. ¿No les parece eso maravilloso de parte de Dios? Y Dios los sacó de Egipto.
Recuerdan que en el desierto estaban diciendo muchos de ellos, ¿por qué no nos buscamos un líder y nos devolvemos para Egipto? La pasábamos mejor allá. Por lo menos teníamos cebolla y puerros y carne. Siempre añorando de donde Dios ya nos ha sacado y de los lugares donde no hay nada que añorar. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Qué significa eso en términos literales? Egipto representa el ateísmo, pero una sociedad, un imperio ateo, tuvo testigos y tuvo testimonio. ¿Quiénes fueron los testigos en esta sociedad atea? El pueblo de Dios, representado por José y su familia, y luego representado por Moisés, Aarón y todas las familias hebreas, que dice en el capítulo 1 y capítulo 2, temieron a Dios, y por haber temido a Dios, Dios les prosperó. Hubo algunos de ese remanente que fueron preservados por la bondad de Dios, para no contaminarse con las prácticas idolátricas egipcias. Hubo testigos en Egipto, pero ¿qué hizo el faraón? La bestia del faraón, ¿qué hizo con los testigos? Por decreto, control de natalidad, abortos, matemos los niños, matemos los testigos, pero esos cadáveres están en la plaza pública como testigos y como testimonio contra ellos de que sí hubo quien les predicara. Y que aunque una ciudad grande e idólatra como Egipto o como el imperio egipcio, tuvo testigos y tuvo testimonio. ¿Cuáles son? Ahí están los cadáveres, la sangre de los justos que clama aún desde la tierra, reclamando justicia y diciendo, hubo quien predicara. Eso es interesante, porque así como en Sodoma hubo cadáveres, que son testigos y testimonio contra ellos, en Egipto también hubo muchos muertos. Lo dicen en los Salmos, lo dice luego en el Nuevo Testamento, Raquel que llora a sus hijos, a esos bebés indefensos que fueron muertos recién nacidos, que fueron abortados, que fueron torturados por decreto del imperio, como actos negadores de la verdad de Dios y de desprecio al Dios verdadero. Son un vivo clamor que testifica que Dios está y que Dios es justo. Estos testigos cumplieron la tarea. La bestia cumplió la tarea, los mató, pero ahora estos cadáveres atestiguan contra ellos. Sodoma, la ciudad de las perversiones. Egipto, el imperio del ateísmo y de la opresión idolátrica. Y luego continúa diciendo el texto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es decir, esta ciudad que representa perversión y esta ciudad que representa un imperio ateo es la misma ciudad donde nuestro Señor fue crucificado. ¿Y dónde fue crucificado? Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que matas y eliminas a los que te son enviados. Ciudad histórica, una de las maravillas del mundo antiguo, una ciudad con patrimonio histórico, con legado, con cultura, con tradiciones fuertes y sólidas, pero una ciudad que desprecia la verdad y persigue a los enviados de Dios. Todos los profetas del Antiguo Testamento fueron muertos, ¿saben dónde? En Jerusalén. Jesús, el enviado de Dios, ¿saben dónde fue muerto? En Jerusalén. ¿Saben dónde debía nacer Jesús? ¿Y no lo dejaron nacer allí? Debía nacer en Jerusalén. Pero no hubo lugar para él en Jerusalén. Pero ¿saben que sí hubo lugar? Para matarlo en Jerusalén. Y para exhibirlo públicamente. Y para hacer tendencia, por lo menos esos 3 días y medio, diciendo, lo vencimos. No es que era el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, pues bájate. Indolentes, crueles, torturadores,
que desprecian, persiguen y hostilizan la verdad. Jerusalén representa la ciudad de la persecución. Es una ciudad experta en perseguir. Y uno diría, ¿qué contradicción? Si Jerusalén en la antigüedad fue perseguida, por eso tuvieron que hacer esas murallas tan fuertes, por eso tuvieron que tener ciudades aseguradas y con vigilancia constante, porque Jerusalén históricamente fue perseguida por sus enemigos, edomitas, moabitas, filisteos y otra cantidad de pueblos. Persiguieron a Jerusalén. Por eso Dios ordenó reconstruir la ciudad y hacerla fortificada. Era una de las ciudades más fuertes de la antigüedad. Pero esa ciudad que fue perseguida, ahora es una ciudad perseguidora. Pero no persiguen a cualquiera. Son selectivos en su persecución. ¿Saben a quiénes persiguen? A los siervos de Dios. Qué selectiva la ciudad. Uno diría, bueno, pues persiguen a todos. Si esa es su condición, si ese es su carácter, rebelde, obstinada, resistente, pues persiguen a cualquiera. Pero ¿saben? Jerusalén acogía a los emperadores, se vendía a los emperadores romanos, se vendía al mejor postor, pero perseguía a los profetas de Dios. ¿Se acuerdan que recibió a los 450 profetas de Baal? ¿Hubo alimento para ellos del palacio? ¿Pusieron un comedor público para esos 450 profetas falsos? Pero no hubo comida para Elías, el profeta verdadero. ¿No es eso una contradicción? ¿No es una paradoja intencional? Jerusalén la bella, la hermosa, Jerusalén la histórica, Jerusalén la santa ciudad, la ciudad de paz, se ha convertido en la ciudad que persigue. Pero no persigue a cualquiera, persigue a los enviados de Dios. El texto termina con una nota triste, una declinación que aflige, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es una nota de dolor, es una nota de lamento, porque el texto anterior termina diciendo: la bestia los mató y los venció. Y luego el texto siguiente termina en el mismo sentido, con un tono de dolor, de aflicción, de luto, de cilicio, como estaban los testigos. La gran Sodoma y la famosa e histórica e imponente Egipto es la misma indolente Jerusalén, la cruenta Jerusalén, la opresora Jerusalén. Hermanos queridos, nosotros vivimos en ciudades similares. Nuestra ciudad, nuestra grande ciudad, también es perversa. Es una de las ciudades más perversas de América Latina, lo dicen las estadísticas. Mayor índice de prostitución, mayor índice de participación de niños en pornografía, mayor índice de droga a temprana edad, mayor índice de abortos y de niños abandonados. Es una ciudad indolente, una de las primeras ciudades en América Latina donde se despenalizó el aborto, donde se legalizaron las uniones homosexuales, donde está en proceso de aprobarse la adopción a parejas homosexuales. Es una ciudad abierta, generosa, por muchos considerada la Atenas latinoamericana, es decir, la ciudad donde todo vale. Pero vivimos en una ciudad también atea. Nuestros gobernantes ateos, nuestras leyes ateas, nuestra educación atea y los medios de comunicación agnósticos. Y lo que es peor, gran porcentaje de los cristianos ateos también. Porque no creen en la suficiencia de Cristo, no creen en la creación, no creen en el pecado, no creen en la muerte, no creen en la resurrección, no creen en el infierno. Cristianos ateos. Pero esa misma gran ciudad, donde Dios nos ha puesto por gracia y para cumplir un propósito, es una ciudad que oprime. Pero no oprime a cualquiera.
Hemos dicho una y otra vez aquí que el mayor persecución que se sufre en el mundo no es contra las mujeres, ni contra los niños, ni contra los grupos afro o contra los grupos LGTBI. La mayor persecución en la historia la sufren los cristianos. Solo que eso pasa de agache en los medios de comunicación. Eso no se publicita. Eso no ocupa titulares. La grande ciudad es donde nuestro Señor Jesús fue crucificado. ¿Sabía usted que esta gran ciudad de oportunidades de estudio, una ciudad tan diversa de oportunidades, donde usted puede tener trabajo y tener bienestar y educar a sus hijos, es una ciudad opresora contra la fe? ¿Es una ciudad que persigue y tortura a los creyentes? Basta con que tú digas lo que crees. Basta con que tú te atrevas a denunciar y serás un objetivo, no militar, objetivo de una sociedad perversa, que no consiente que se diga algo moralmente bueno o éticamente correcto. Jerusalén no es tan grande como Sodoma, ni tan poderosa como Egipto, pero es tan perversa, tan atea y tan opresora como estos imperios antiguos. No es necesario ser grande, solo es necesario vivir sin Dios y ser entregado a todo lujo de pasiones para poder cometer todas estas maldades. Esta ciudad o estos sistemas o estos imperios bestiales, abismales, es donde se crucificó o se mató a Jesucristo. Literalmente Jesucristo fue muerto en Jerusalén por una bestia llamado Imperio Romano, llamado sistema religioso judeocristiano, por un sistema político perverso contra la moral, contra la fe y contra la vida. Mataron a Jesús, mataron al autor de la vida. Y cuando los discípulos lo pregonaron ante los líderes religiosos y políticos y militares, los metieron a la cárcel. ¿Se acuerdan a Pedro, Juan, a los apóstoles cuando dijeron, es que ustedes mataron al autor de la vida? Lo mataron de manera injusta. ¿Se acuerdan que les dijeron a ellos y para ustedes también hay? O cierran la boca o los matamos. Y los mataron. Y los que no lograron matar, los persiguieron. Y no contentos con perseguirlos en Judea, en Jerusalén y Judea, los persiguieron hasta Samaria, a otros a Antioquía y a muchos más hasta lo último de la tierra. Juan ha sobrevivido porque Dios lo ha escondido en una isla desértica, en una prisión romana, para cumplir este propósito de escribir la visión de Apocalipsis. Pero no fue preservado porque él supo protegerse, sino porque Dios lo escondió. Donde también nuestro Señor fue crucificado. En términos aplicativos, en esta grande ciudad, nuestro Señor también fue crucificado. Está siendo crucificado, está siendo sacado de las leyes, está siendo sacado del gobierno, está siendo sacado del diario léxico del pueblo, está sacado de la escuela, de la universidad, no se puede mencionar. No es objeto de mención. Es un absurdo, es una ofensa a una sociedad laica, es decir, atea, que se mencione a Jesús. Es decir, esta gran ciudad que representa Sodoma, Egipto y Jerusalén, también está matando a Jesucristo. Pero ¿saben cuál es la esperanza, hermanos? Que hay testigos en esta ciudad. Hay testigos. Esos testigos no están en el patio. Bueno, algunos se quedaron. No están en el patio, están en el templo y son medidos. Cada semana son medidos. Cada semana se pasa la plomada, se pasa la caña de medir para ver la exactitud y la precisión con la cual están viviendo, para medir su moral, para medir su fe y para medir su cosmovisión de la fe y de la vida, para ver si están viviendo de acuerdo al que tiene el poder de juzgar. Pero esos testigos fieles
están siendo muertos, están siendo perseguidos. Pero esa persecución y esa muerte de esos testigos atestigua contra el sistema de los gentiles que están en el patio hollando, pisoteando y despreciando la verdad, pretendiendo desmenuzarla, pero no lo lograrán. Aunque el texto describe de manera rica, abundante, la maldad y perversión de esta ciudad donde Jesucristo fue muerto, más adelante nos va a describir la gracia de Dios y el propósito de que Jesús muriera exactamente en Jerusalén. Sodoma, Egipto, Babilonia, Nínive, Roma, Colombia, Jerusalén, son una misma cosa. Ciudades perversas, ciudades ateas y ciudades que persiguen la verdad, que matan a los testigos. Pero no importa si nos matan. Si nos matan, ya hemos cumplido la tarea. Y nuestra sangre, o la sangre de los mártires, se constituirá en un testimonio público contra ellos. No han podido silenciar la sangre de Abel, que aún clama desde la tierra, pidiendo justicia. No han podido opacar el clamor de las víctimas debajo del altar, en el quinto sello. El viento, la confusión oscura del abismo, de la quinta trompeta, no ha podido silenciar el clamor justo del quinto sello, de la sangre de los mártires, que aún clama desde la tierra. Y seguirán matando mártires, seguirán persiguiendo cristianos. Posiblemente en este mismo momento estarán muriendo cristianos. Las estadísticas que manejan las entidades cristianas, el gobierno no, porque eso no le interesa, pero las entidades cristianas que manejan estadísticas de persecución de creyentes dicen que cada minuto en el mundo es muerto de forma cruel un creyente. Es decir, en este momento estará muriendo otro creyente más, quizás en Siria, en Afganistán, quizás en Irán, en Corea o en Colombia, en Bogotá. Y esos cadáveres serán sepultados, pero esa sangre seguirá en la memoria. Esa sangre tiene dos propósitos. Estará debajo del altar del sacrificio como testimonio ante Dios de la obra de la redención y de que su vida está segura en Cristo por el sacerdocio perfecto de Cristo. Pero esa misma sangre que da testimonio de la expiación de Cristo, da testimonio contra los verdugos que ajusticiaron a estos creyentes, diciendo que para ellos hay también y que la justicia viene del cielo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Testimonio al parque. Bogotá, Bogotá, con leyes inmorales, con gobiernos ateos, con gobiernos injustos y perversos, pero los testigos seguiremos predicando a los que no les dé miedo. Y los que tengan miedo, pues quédense en el patio, porque están en el lugar equivocado. En el patio nadie los molesta. En el patio pueden hacer lo que quieran, pero si ustedes están acá en el templo, ustedes están medidos por la palabra y no deben tener temor, porque ustedes son un testimonio público de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. Precioso Dios, otra vez tu palabra nos advierte. Tu justicia y tu severidad. Pero tu justicia y tu severidad es una clara y contundente denuncia de la maldad, perversión y confusión que vivimos en nuestras sociedades. Que haya maldad en la sociedad no es nuevo, es antiquísimo. Pero que haya personas pusilánimes, temerosas, frágiles entre nosotros como creyentes, eso sí es una vergüenza. Porque tú nos llamaste a ser valientes, a dar la vida, a padecer persecución, a no atemorizarnos ante los verdugos, sino a pararnos firmes con la certeza de que tú estás con nosotros. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Señor, ayúdanos a estar firmes como estos dos olivos,
a estar alumbrando permanentemente como estos dos candeleros y a estar testificando constantemente como estos dos profetas, testigos constantes de la obra de la redención, de las disposiciones del pacto, y que aún si dan su vida o damos la vida por causa tuya, nuestros cadáveres irán a la sepultura, pero las obras, el testimonio, el legado, la sangre, seguirá presente como un vivo testimonio contra los incrédulos de la justicia tuya que viene contra ellos, y como un vivo testimonio a los creyentes de aquellos que nos han antecedido. Señor, gracias por darnos mártires de la fe, creyentes valiosos que han sido sostenidos por ti. Y gracias por levantar entre nosotros un pueblo valeroso, constante, dispuesto, que no se confunde en la multitud del patio y del tumulto, sino que es claramente distinto y se conocen porque están en tu templo, en tu verdad, bajo la luz del lugar santo y bajo el altar del sacrificio. Gracias te damos por sostenernos y por sostener tus testigos en esta ciudad y en todas las ciudades donde tú has querido que se pregone la verdad del Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.